cada que me ocurre el problema tenga que reinstalar controladores. Pero bueno. Un emoji. ¿Dónde está el regresando? Aquí está. Y el angelito. No, ese no es el angelito. Ok. Debería estar por los diablitos, ¿no? Pero parece que no. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni modo, va a tener que ser con... Bueno, entonces, ayer estuve peleando con los controladores. Nada más tenía que... Bueno, no es nada más. Intenté varias cosas. Y... por lo menos ya pude trabajar ayer en la tarde. Terminé la retopología de este personaje. Si veo la malla poligonal, veo que ya está bien bonita. Bueno, hay más o menos, ¿no? Podemos ver la topología en las manos, en la rodilla. La armadura todavía está en el modelo aproximado, pero hoy me quiero concentrar en detallar este compita. Entonces me voy a Solid View y me voy a poner a esculpir. Tengo aquí mis referencias al lado, no quiero ver la malla poligonal, nada más era para mostrar la topología. ¿Y qué he estado haciendo? He estado utilizando Draw Sharp, es con lo que voy a empezar a utilizar los pliegues. Y no quiero de hecho empezar a esculpir el detalle de alta frecuencia con las texturas desde el principio. Entonces nada más voy a empezar a generar un poco de ruido. Tengo ahorita 10 millones de triángulos. No es raro. Bueno, parece que tengo 10 millones de triángulos. Cuando ya empiece a texturizar el personaje final, esta es para mi malla base, la que tendré en Gumroad. Pero de aquí voy a continuar con el compita para que sea su propio personaje, y ahí sí me voy a volver loco, pero solo voy a tener los polígonos donde los necesito. Entonces todo lo que no se va a ver, todo lo que va a estar cubierto por armadura, va a ser donde no haya ni siquiera polígonos base. Porque ahorita, si yo empezara a utilizar detalle de frecuencia en todo el personaje, vean cuánto se va a perder. Todos los polígonos que estén aquí en la espalda, por ejemplo, cubriendo las nachas, todo eso se va a desperdiciar. No es mucho, de hecho sí se le ve bastante la piel. Ahí que Luis del futuro se preocupe. Entonces, Sculpt Mode, sigamos trabajándole las arrugas al compita. Y quiero estar pensando en cómo los pliegues van a ir teniendo esta evidencia de gravedad. Voy a esconder las luces, no me sirven de nada ahorita que estoy esculpiendo.
Algo que les recomiendo siempre es, si se frustran o no saben qué hacer y ven un área de mejora, pues vamos a trabajarla. No sé qué. De hecho, esto es más probable que sea cubierto por la armadura, porque esos artefactos que lleva ahí no son independientes de la armadura, como casco controlador que tiene. Entonces no hay problema que aquí no tenga suficiente resolución. Voy a obtener algo de detalle esculpido. Esto lo voy a hornear en un mapa de normales, y aparte todavía voy a tener las texturas procedurales. Esto quiero terminarlo para tener ejemplos de texturizado tanto para personajes como para texturizado. Vamos a ver si con inflate. Salvo a cada rato porque estoy utilizando el ejecutable experimental de la 2.9. Entonces quiero pasármela esculpiendo lo que no vaya a sustituir con detalle fácilmente replicable. Cosas como estos pliegues. Después ya buscaré romper la simetría, más en zonas que van a ser visibles al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos este personaje desde frente y empiezo a tener una cicatriz ahí, es bastante obvia la simetría. De hecho, creo que el desdoble lo tengo simétrico, pero cuando termine retopologizando el personaje final, ahí sí voy a tener un desdoble asimétrico. Strip me gusta también. Entonces voy a tener este interweaving muscle. El resto ya lo voy a generar con alfas. Ay, sí me gusta eso. No quiero que se suavice tanto, entonces voy a cambiar a la brocha de suavizado con S para modificar la fuerza con la que voy a suavizar cada que presione de Shift.
como ya está retopologizado, esto es algo que voy a hornear. No quiero volármela con muchos cambios de forma. Como quiera puedo